Había ya extorsión a finales de los 90. Entonces es algo que ha venido creciendo, se ha trasladado a Lima. Lo que ya no podemos hacer es ver el crimen organizado o la extorsión como una cuestión aislada, sino como un sistema criminal mucho más complejo. Esto ha proliferado porque el Estado es débil. No tiene un marco legal permisible. Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. A ver, entiendo, según estaba leyendo incluso las estadísticas, que nada más en el 2025 hubo más de 26.000 denuncias de extorsiones aquí en el Perú. Y bueno, y estas son las registradas. No me quiero imaginar lo que pasa por debajo de la mesa. Con esas cifras, ¿esto se está convirtiendo ya en más que un simple delito? ¿Se está convirtiendo esto en una especie, digamos, de modelo criminal, si es por poderlo llamarlo así? Sí, yo creo que de hecho que sí, justamente hablamos de un negocio del crimen, ¿no? Y esto ha pasado porque se ve que es altamente rentable y tiene un muy bajo riesgo. Entonces, y esto es una lección que se ha aprendido, digamos, no ahorita, sino que viene desde un tiempo atrás. Recordemos que en el norte, en Trujillo, había ya extorsión a finales de los 90. Entonces es algo que ha venido creciendo, se ha trasladado a Lima de una manera muchísimo más masiva, acompañada de otras cosas. Se ha visto pues que es muy lucrativo y en ese momento, en la crisis que tenemos en otras dimensiones sociales, se ha vuelto pues de bajo riesgo, ¿no? De muy bajo riesgo. Sí, bueno, en efecto hay que ver esto, siguiendo un poco lo que menciona Cecilia, en una lógica de modelo de negocio. Lo que ya no podemos hacer es ver el crimen organizado o la extorsión como una cuestión aislada, sino como un sistema criminal mucho más complejo, donde conviven mercados ilegales y también crimen predatorio. La extorsión es el mundo del crimen predatorio. ¿Por qué? Porque implica una enorme posibilidad de generar recursos, dinero, extrayéndolo a través de extorsiones, asaltos, secuestros, o generando valor, aunque parezca contradictorio, con mercados como la cocaína, como la minería, como el contrabando. Entonces, esa confluencia nos lleva ya no a pensar en cosas aisladas, sino en modelos basados en sistemas criminales, donde los actores no se dedican a una sola cosa, sino que diversifican actividades delictivas. Y eso viene siendo lamentablemente muy rentable, ¿no? ¿Y esto a quién está perjudicando más, no? ¿Quiénes son las personas, digamos, infraestructura y modelos económicos y la gente de a pie? Pero empecemos con el peruano de a pie. ¿A quién está perjudicando esto más? Pues, más está juzgando a los emprendedores, ¿no? Al bodeguero, al transportista, a todos aquellos que de una u otra manera se hacen esfuerzos para ganarse el pan de día a día. Pero más que todo, esto ha proliferado porque el Estado es débil, no tiene un marco legal permisible que sin darse cuenta, por cuidarse los que están en el poder, no han favorecido a que las bandas criminales y las organizaciones criminales se den cuenta de que el Estado está prácticamente arrinconado. Sobre todo hablemos de la policía, fiscalía y el Poder Judicial. Entonces les hace más fácil actuar porque el Estado no reacciona, no porque no pueda, sino porque no quiere, ¿no? Entonces, lo que decía acá Cecilia es de que, por ejemplo, las bandas y organizaciones criminales dicen bajo riesgo, pero alta ganancia. Entonces, bajo riesgo para ellos. Dice, no, la policía, la ley no le permite, no hay coordinación eficaz, está debilitada, no hay escuchas, el Estado no invierte en tecnología, no hay leyes que los hagan que los operadores de justicia actúen más rápido, más contundentes y sean eficaces. Entonces, los criminales dicen, no, este es rentable, ¿no? Poco riesgo, y así el que se perjudica más ya no es el empresario, no es las grandes empresas porque tienen dinero para protegerse, seguridad, cámara. Pero el que más se perjudica, ¿quiénes son? El bodeguero, el transportista. Mire, el sistema de transportes ahorita prácticamente está casi colapsando, no porque, al margen de que ya tenemos una infraestructura caótica, por el miedo. Porque la gente no quiere salir a trabajar. Y el ciudadano que quiere ir, o sea, la economía sufre por la acción del crimen, no por otros aspectos. Entonces, creo Sí, que... eso es sumamente importante, pero hablando un poco esto de la ganancia y bueno, del bajo riesgo, ¿por qué es de bajo riesgo? ¿Será porque estamos un poco como apuntándole a una solución que no es? Es decir, por ejemplo, yo he oído hablar de la militarización. Vamos a militarizar la policía, pero el tema de extorsiones puntualmente no es un tema más de inteligencia, por ejemplo, de trabajo de inteligencia, de poder conseguir cómo se manejan estas redes, porque con la policía en la calle, ¿cómo identificas esto? Mira, tú mencionaste una cifra.
cifra al inicio, ¿no? Que digamos es una cifra sorprendente de extorsiones, pero son las denuncias de extorsiones. Si tú revisas estas cifras en toda la cadena de administración de justicia, ves que finalmente es todo este conjunto de denuncias, solamente el 1.7% llega a una sentencia efectiva, ¿no? Entonces, ¿y dónde se caen? Claro, los casos pasan a la fiscalía. La fiscalía tiene sus procesos, pero de ese conjunto de casos solamente llegan muy poquitos al Poder Judicial y de esos poquitos que llegan al Poder Judicial, mucho menos aún llegan a una sanción efectiva. Entonces, esto da la sensación no solamente pues, en la sociedad, sino sobre todo a quienes delinquen, a quienes extorsionan, que cuando lo hacen no pasa nada, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de bajo riesgo, porque no existe una sanción. ¿Cuáles son los problemas? Sí, efectivamente, Walter tiene razón, ¿no? Hay un tema de inteligencia, hay un tema de corrupción, hay un tema también de las crisis que vivimos, institucionales, que no colabora también, ¿no? Un tema de legislación que tampoco ayuda. Por eso es que también hablamos del bajo riesgo de este delito, ¿no? Y en ese escenario, no solo, además del bajo riesgo, que es un asunto que se ha discutido ya mucho, también hay mucha oportunidad, por lo menos en dos niveles, ¿no? Nivel uno, el Perú es un país ampliamente informal. 7 de cada 10 trabajadores trabajan en la informalidad. La informalidad implica que tienes mucho dinero que fluye y se acumula sin control y sin vigilancia. Entonces, al informal le robas el dinero, tiene que explicarle a la policía de dónde vino. Y eso es una barrera importante para denunciar, además del temor que existe. Entonces, esa cantidad de dinero es un espacio de oportunidad Sí, muy claro, grande. y les iba a preguntar, y hay una ley puntual, es decir, cuando a mí alguien me extorsione, me dice, mira, me tienes que dar 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 soles, y yo qué digo, no, lo voy a ir a denunciar. Cuando voy a denunciarlo, ¿qué digo? Mira, el crimen, el delito es el de tal cosa, está prescrito, ¿qué tipo de delito es? ¿Está prescrito como delito? ¿O te va a decir el policía, bueno, usted es bien tonto si deja que le saquen plata? Me explico, eso es algo que tiene una legislación clara y tú lo puedes ir a denunciar basado en el artículo del Código Civil o Criminal tal o Código Penal. Ah, sí, claro, ¿no? Sí, existe el tipo penal de extorsión, ¿no? Que está dentro de todo este grupo de delitos patrimoniales. El Es un problema, delito patrimonial tal claro, cual está festival. dentro de delito. Y hay un tema adicional que es como, que ella que pregunta sobre este tema de la legislación. O sea, la extorsión viene muy, muy de la mano con el sicariato, ¿no? Porque, claro, es el paso siguiente, si no extorsionan, tú revisas los medios nacionales y ves pues que hay casos de sicariato a cada instante. Justamente un caso de eso se bajó a la presidencia hace poco, ¿no? Entonces, la legislación, de acuerdo al Código Penal peruano, dicta incluso cadena perpetua en casos de sicariato, ¿no? Que es una modificación que se hizo el 2025, el año pasado nada más. Entonces, claro, hay ciertas circunstancias para que dicte la cadena perpetua, ¿no? Porque lo regular es 30 años. Pero cuando revisas las cifras de cuántas personas están efectivamente en prisión por sicariato, son poquísimas. O cuántas personas son denunciadas por sicariato, son poquísimas, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Dónde está la gran brecha, ¿no? Que es el tema probatorio. O sea, todo el proceso penal, en realidad, ¿no? O sea, el tema probatorio es que tú tienes que probar que ha sido un pago, que ha recibido una orden y algunas otras circunstancias más para que puedan procesarte por sicariato. Y si no, optan por lo más fácil, no fácil, digamos, lo más seguro de procesar, que es homicidio calificado. Entonces ahí también ya hay un tema, ¿no? De Sí, legislación que no ayuda, terminología. ¿no? Sí. Pero se ha identificado ya digamos, un patrón en particular, porque por ejemplo en otros países siempre se habla, por ejemplo, de los penales, ¿no? De las cárceles, que eso, no, bueno, normalmente los cabecillas de estas bandas operan desde allá, y entonces hay toda una complicidad interna también, en donde pasan información, incluso se pasan hasta tecnología, teléfono, chip, y dan órdenes desde allá. ¿Eso existe acá? Para comenzar, teniendo en cuenta la respuesta anterior que me dijiste, la militarización no es la solución, pienso. Definitivamente no. Ellos tienen otro rol. ¿No? Nosotros no podemos pretender eliminar o reducir las cifras de la extorsión o del crimen militarizando al país, porque ellos tienen otro papel. Al contrario, les haríamos un favor porque los militares pueden hasta cometer excesos y abusos y los victimizamos. Y bien lo decía acá Cecilia, es que, por ejemplo, ¿no? la debilidad probatoria. Si nosotros no tenemos, la policía no hace un trabajo de investigación,
la fiscalía no va a poder acusar y mucho menos el Poder Judicial va a poder sentenciar. Entonces, y si de repente los mandamos por delitos menores o con bajas penas en las cárceles. Y tú decías, ¿no? Las cárceles se convierten en prácticamente universidad o centro de operaciones, porque adentro está, y lógicamente, si a eso le unamos la corrupción que existe dentro del poder, no, o sea, ¿qué estamos hablando? Entonces, esas leyes, si nosotros las analizamos, están hechas justamente porque en las investigaciones últimas que hicimos desde FICOP, empezaron a darse cuenta los que están legislando y los que están en el Ejecutivo que eran contra ellos. Empezaron a darse cuenta y la modificaron y la han puesto como... Pero antes de, cuando hemos hecho muchísimos trabajos, nos aplaudían. Entonces, más se preocuparon en que si eso lo podemos utilizar para ellos rastrearlos en sus lobbies, en sus organizaciones. claro, ¿Te das claro. cuenta? Entonces, mira la importancia y por eso que está ahí. Esperemos con este nuevo Congreso que se apruebe y Pero la conseguir... propuesta todavía está allí. No, lógicamente, ¿no? Entonces esperemos que con este Congreso, y eso va a potenciar la investigación, va a servir para que el policía haga mejor sus trabajos, queremos que se modifiquen y que regrese, se restaure la legalidad, regresando al estado normal anterior de las leyes que estaban vigentes, se potencie con esto. ¿Por qué? Porque hoy en día el delincuente emplea mejor la tecnología que los mismos policías, sí, ¿te das cuenta, no? Están mejores entre... Hasta las leyes también. Comentando un poco lo que dice el coronel, sin duda alguna el marco normativo es sumamente relevante, ¿no? Pero también consideramos que tenemos una policía, una fiscalía que tiene muy pocas capacidades operativas para poder trabajar. ¿Cuántos equipos existen en este momento en la DIRINCRI para poder hacer lectura de los celulares que son incautados? ¿Cuántos teléfonos están en cola esperando poder ser escaneados por el sistema para poder identificar, hacer justamente lo que se menciona, ¿no? Que se le pueda pasar a una análisis de red y ver cuáles son los vínculos que existen, ¿no? Todo eso es carente. En ese momento hay un dato que nos parece espantoso, pensando justamente en la capacidad de reacción de la policía ante un hecho como la extorsión o un sicariato, ¿no? 9 de cada 10 policías no tiene una radio. 9 de cada 10 policías que patrulla no tiene una radio. Entonces, si en un momento llaman a un policía porque hay un atentado contra un bus, un transporte público, va a tener que comunicarse por celular o por WhatsApp. Entonces, eso es inoperativo. O sea, el operador de terreno no tiene capacidades. Y súmenle a eso un montón de brechas más respecto a capacidades de inteligencia y demás asuntos que son una barrera grande. Esto, al final, entonces, ¿cómo empieza uno a tratar de corregir este fallo, no? Porque, bueno, siempre sale el ejemplo del Salvador, pero bueno, El Salvador fue muy, digamos, puntual en cómo solucionarlo. Se metieron, agarraron a todo el que tenía tatuaje, no tatuaje, y lo metieron en una cárcel y después averiguamos a ver cuántos, o sea, cayeron por inocentes o no. Pero la realidad sí dicta que El Salvador cambió, el país cambió. El coronel decía hace rato también cómo este tipo de prácticas también afecta incluso la economía del país, porque al final termina favoreciendo a este tipo de prácticas y al final el país económicamente es el que sufre porque la gente no quiere trabajar, porque la gente no quiere lanzarse un nuevo negocio, porque no quiero abrirme una tienda, no quiero salir a trabajar. ¿Por dónde se empieza a solucionar esto? ¿Con mano dura, con más inteligencia que lo estábamos conversando? Pero ¿cuál es la fórmula? Bueno, considero de que debemos modificar las leyes actuales, porque el policía no puede hacer bien su trabajo si no tiene una adecuada ley que respalde su accionar. La Fiscalía y el Poder Judicial. Y retornándolo justo a lo que decían acá, por ejemplo, ¿no? Oye, al elevarse el estándar para probatoria para organización criminal y que las penas sean más elevadas, insisto que lo hicieron pensando en ellos, no en los criminales que hoy ya nos azotan en las calles, se les hace más fácil a los criminales. ¿Por qué? Porque como decía, las banditas, ¿no? Los que se aventuran, si son capturados, van a tener unas penas simplemente por extorsión o por, ¿no? Por extorsión, básicamente, ¿no? Estamos hablando de extorsión. ¿Por qué? Porque si tú quieres probar el tema de banda organizado, crimen organizado, los estándares son altos. Pero la policía no va a poder hacer ese trabajo por las leyes que tiene. Entonces, es como querer castigar al formal, ¿no? Por ejemplo, también ¿qué hace? Por ejemplo, dicen a las empresas, se formalizan, la ciudad le cae encima. Entonces, ¿qué hace? Hay mucho informal. ¿Por qué? Porque no quiere pagar impuestos. Algo así se trastoca en ese tema. Entonces se proliferan las banditas, los que se quieren aventurar porque ven, como dicen en la esquina, oye, mire, si esto es porque lo hacen, porque mira, la policía no les hace nada, no les hace nada y sigue. Y porque se conectan entre bandas, entre barrios, por ejemplo, las pandillas, dicen, oye, ¿sabes que yo acá estoy controlando esta zona? ¿Y te va bien? Sí, entonces hacen lo mismo acá. ¿Te das cuenta? Entonces, la solución está primero en el marco normativo. Sin eso es prácticamente Para empoderar un poco más a la policía y a los operadores de organismos de justicia. seguridad. Y a eso hay que agregar una cosa que en el modelo Bukele se pierde de vista, ¿no? Pero claro, lo que es más visible es la captura de los tatuados y demás temas, que es un tema por el cual no podemos no estar de acuerdo, muy discutible.
Pero lo que también ha habido de por medio es una inversión muy fuerte en su policía para poder obtener operaciones. También hubo una purga en la policía muy intensa para tener alineamiento. Y además alineamiento de la Fiscalía y del Poder Judicial. Entonces, no solamente es un asunto de salir a capturar a todo el mundo, sino que si no tienes alineado a todo el sistema de seguridad y justicia, es muy complicado. Igual, guardando las distancias con El Salvador y sus particularidades. Pero si tú no trabajas coordinadamente, policía, fiscalía, por lo menos, no tienes ninguna posibilidad. Y de hecho, cuando nos ha ido bien, nos ha ido bien porque hemos formado equipos, mi coronel lo conoce bastante bien, equipos técnicos, equipos de tarea, donde la labor del binomio policía-fiscalía ha sido interesantísimo y ha sido muy potente, hasta que tocó los callos inadecuados. Pero eso de lo que, bueno, ahí, hablando así un poco de la justicia peruana, así un poco ya más en general, porque hablábamos la semana pasada de todo el panorama político que se está viviendo y al peruano de a pie le inquieta la inseguridad de manera muy primordial. Es uno de los temas más candentes del momento aquí en el Perú. Yo creo que al peruano tú le preguntas y parece que está más preocupado por su seguridad que incluso por la misma economía, porque al final como que, bueno, de alguna manera conseguimos dinero trabajando. Pero más en un plano un poco más abierto, la justicia peruana pareciera que quiere dar la impresión de que es muy eficaz, ¿no? Lo vemos mucho en el tema político, a cada rato están procesando presidente, congresista. El día de las elecciones, el mismo día salieron a arrestar a no sé quién del sistema electoral que no había abierto las calles. O sea, dan la impresión en el mundo de, no, es que la justicia en Perú, ahí, es que el peruano es bravo, ahí, ¿no? ¿Tú te crees que tú vas? Es cierto, eso es una pantomima de la imagen de justicia aquí en Perú. Sí, tal cual. Yo, mira, sí te mencioné esta cifra, ¿no? Es 1.7% de todas las denuncias por extorsión que llegan a una sentencia firme. Es decir, todo este grupo, ya vamos a suponer que de todas las denuncias que existe, la mitad sean pues de personas que son culpables, pero ni siquiera esa mitad llega a un proceso final, ¿no? Entonces, la justicia, al menos en ese caso, no funciona. Sí, en esencia es muy performativa, ¿no? El término creo que correcto por esto es decir que es pura performance, ¿no? Y te pongo un caso concreto en el caso, por ejemplo, de elecciones, ¿no? Uno de los temas más vistos en elecciones ha sido el tema de la pena de muerte, ¿ya? Poner en marcha la pena de muerte en un país como el Perú te toma por lo menos 20 años para llegar a una ejecución. 10 de adecuación político-normativa, salir de la corte y demás asuntos, y por lo menos 10 para un proceso complejo que implica sentenciar a una persona en un sistema de justicia como el nuestro. Entonces la gran pregunta es, esa medida, esa propuesta, ¿qué tiene de efectivo para solucionar el problema hoy día? Si la primera ejecución, en el mejor de los casos, y en el más justo de los casos, va a ocurrir en 20 años. Entonces tenemos medidas como esa, ¿no? 10.000 motos, tenemos cosas así muy grandilocuentes. Claro, lo político te da espacio a mucho maximalismo, ¿no? Pero en la práctica ninguna de las medidas de esa naturaleza aterrizan algo concreto de hoy. Y si comparas en el discurso que hubo por el debate presidencial, o sea, todos salían con el tema de la pena de muerte, pero reviso sus planes y en sus planes no están. O sea, por eso es que sí, pues es performativo. Es que lo que pasa es que la ciudadanía quiere, no le importan los procesos, no quiere efectividad del Estado. Dice, no, yo quiero que elimines a este ladrón, a este extorsionador, a este secuestrador, a este asaltante. No le interesa si lo haces de la buena o mala forma. Lo que quieren es librarse del problema. Pero si tienes a una policía diezmada, a una fiscalía diezmada, miren, los presupuestos, al margen de quién esté al mando de la FN o del comando de la policía o del Poder Judicial, los presupuestos que nos dan justamente a los que investigamos, no al Poder Judicial tanto, ¿ah? Policía y Fiscalía. La policía no tiene pliego, autonomía en pliego, por ejemplo, como lo tienen las Fuerzas Armadas. La Fiscalía está sujeta siempre a que le den los presupuestos a cuentagotas. ¿Por qué? Porque si queremos buenos fiscales, queremos abogados que se conviertan en fiscales para que hagan un buen trabajo con riesgo, porque el binomio policía-fiscal funciona. Te lo digo yo por experiencia. Años hemos trabajado y con las leyes anteriores hemos sido eficaces. Si ahorita esas leyes estarían vigentes, déjame decirte que ahorita los policías por el policía peruano, somos muy buenos. La inversión del Estado debe ser en buena policía, pero en el shock de inversiones también de tecnología, pero como digo, te dije hace un rato, el criminal invierte y usa mejor la tecnología que el Estado. Es una falta entonces un poco así ya para finalizar también de responsabilidad política al final, ¿no? Creo que pasa en todo el continente y a lo mejor, bueno, no vamos a lanzar culpas, pero definitivamente hay ciertos personajes con poder que no les interesa precisamente que se mejoren estas prácticas y obviamente que los organismos de seguridad tengan todas las herramientas para poder funcionar de manera efectiva, que al final es lo que quiere el peruano de a pie. El peruano
ciudadano de a pie quiere salir a la calle. Y de repente déjeme terminar este programa con un punto muy conflictivo, precisamente dentro ya del mundo de criminalidad, que quiero su opinión muy rapidita para los que nos están viendo. El uso de la migración para justificar el incremento de inseguridad en el Perú, ¿hasta qué punto ha venido siendo otra vez un fantasma, una cortina de humo utilizada por motivos políticos? Como en toda la región, ¿no? Como en toda la región ha sido el fantasma más, el cuco más, más funcional en términos políticos, ¿no? No hay ningún dato que te sugiera que la migración haya incrementado sustantivamente la victimización. Lo que sí es cierto es que hemos visto nuevas modalidades delictivas que son distintas y que desafían, de hecho, la lógica de inteligencia policial, porque son cosas nuevas, ¿no? Pero además lo que también ocurre es una alta movilidad regional. Un sicario hoy día puede matar a alguien acá en el Callao y estar mañana en Caracas o estar mañana en Bogotá con mucha facilidad. Pero es un tema de movilidad, como ocurre con muchos otros fenómenos, ¿no? Pero en estricto no es un asunto que realmente demuestre que tenga un impacto en la extensión, digamos, del fenómeno criminal, ¿no? No, y esto tiene una base social, ¿no? O sea, digamos, en toda la historia de la humanidad siempre se ha temido al que viene de afuera, ¿no? O sea, digamos, porque subvierte tu orden social, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso ha sido usado de una manera bastante perversa ahora, ¿no? Criminalizando el tema de la migración, porque efectivamente, ¿no? O sea, no hay datos que te digan que ha venido, por ejemplo, la extorsión con la migración extranjera, ¿no? O sea, teníamos una extorsión ya desde los finales del 90 en el norte del Perú, que ha venido, digamos, que ha sido combatida por la policía. También tenemos grupos criminales muy conocidos en el norte, y no es algo pues que ha venido con la migración extranjera, que sí han habido, digamos, incorporaciones de algunas modalidades o algunas prácticas un poco más violentas, efectivamente, pero no es de toda la población migrante, ¿no? Sino de ciertos grupos por justamente que no se tenía, digamos, rigurosidad en el tema del control migratorio, ¿no? Bueno, y yo considero de que efectivamente, ¿no? Las modalidades de los migrantes y aunado a la violencia que le han aplicado a sus métodos es lo que más nos ha impactado a todo el peruano que de repente ha estado acostumbrado a vivir de otra manera con los delitos, ¿no? Entonces, es un reto, ha sido un reto, sí, pero como estamos ahorita, es difícil, ¿no? Entonces, claro, mayormente los extranjeros que han venido, los malos extranjeros, no todos los extranjeros, ellos han visto como que efectivamente, yo sí lo recalco, debilidad del Estado para responder ante eso. Entonces, ¿qué hago? Oye, acá la plaza está buena, ¿no? Entonces empiezo, incluso llamo, Esa es la ¿no? frase, sí, ¿no? Entonces llamo a mi, oye, acá esta zona Vente está, para acá, vente para acá, ¿no? Claro. Entonces, hay que ver, al margen de ver si tiene mucho que ver la migración, pero ¿cómo es como respondemos nosotros como Estado? Como Estado sobre todo. Yo creo que ha quedado muy claro que es necesario pues la participación política en ese sentido, pero más que nada por un tema de legislación y de oportunidades y de herramientas para los organismos de seguridad que al parecer también son de los más desprotegidos en este momento y no le va a facilitar obviamente su trabajo para poder erradicar al menos de alguna manera la criminalidad. Les agradezco muchísimo, coronel, Nicolás, Cecilia, por haber venido hasta acá.